Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra última clase online de- del curso. Hoy, 29 de mayo, acabaremos el temario, hablando un poquito de superconductividad. Vamos a revisar en esta clase la fenomenología básica de la superconductividad, un poquito de la teoría microscópica y hablaremos un poco de los frentes abiertos en investigación con los superconductores de alta temperatura, que la verdad es que a día de hoy, bueno, ya lo vamos a comentar, pero todavía no se sabe por qué superconducen. Con esto terminaremos la teoría de nuestro curso, ¿vale? El día 10 de junio, dentro de un par de semanas, es miércoles, vamos a tener un test online breve sobre el tema 4 de electrones y este tema 5 de fenómenos cooperativos. Aparte de eso, ya sabéis que para el martes que viene tenéis que entregar los ejercicios 9.3 y 9.6. Algunos ya los estáis entregando, ya veis que son muy facilitos. Y solamente nos queda así el trabajo que tenéis que entregar durante el mes de junio por equipos, ¿vale? Durante este fin de semana os voy a mandar un email con posibles temas e ideas para que durante toda la semana que viene os organicéis en equipos. Lo ideal es que sean de 2 o 3 personas y me mandéis de vuelta la idea sobre la que queréis trabajar. Por supuesto que la lista que yo os voy a mandar no es una lista cerrada, con lo cual podéis vosotros también sugerir el tipo de trabajo que queréis hacer, ¿vale? Y por último, este trabajo habrá que entregarlo el 24 de junio, esto es 2 semanas después de nuestro test online, ¿vale? Bueno, pues con eso vamos a hablar un poquito de superconductividad. Como vamos a ver hoy, aunque sea una simple clase de superconductividad para que conozcáis la fenomenología y los mecanismos más básicos, la superconductividad es un fenómeno definitivamente cooperativo que va a implicar tanto interacciones electrón-electrón como interacciones del electrón con la red, electrón-fono. ¿De acuerdo? Es un fenómeno que ni de broma se puede explicar con la teoría de un electrón. De hecho, podríais hasta decirme que ni siquiera con la aproximación adiabática, porque nos salimos ya completamente de ese marco. Y es uno de los fenómenos más interesantes en física de materiales que se descubrió durante el siglo XX. De hecho, hasta ahora, cuando hemos analizado los aspectos básicos relacionados con la física de los electrones y en particular con las propiedades de conducción eléctrica, nos hemos topado con que siempre había una resistencia finita derivada ya fuera de imperfecciones de la red de efectos o de incluso fonones, ¿de acuerdo? Rozamiento, colisiones de los electrones con las partículas de la red, ¿vale? Bueno, pues allá por 1911, 3 años después de haber conseguido licuar el helio por primera vez, Kamerlingh-Onnes descubrió en su laboratorio de bajas temperaturas que la conductividad eléctrica de un metal, el mercurio, en este caso solidificado, que la estaban midiendo a baja temperatura, colapsaba abruptamente a cero cuando se enfriaba por debajo de 4,2 Kelvin, ¿de acuerdo? En 1908, Kamerlingh-Onnes licuó el helio por primera vez y, de hecho, gracias a eso le dieron el premio Nobel. Y, por supuesto, en su laboratorio se dedicaron a medir a baja temperatura todo lo que se movía y todo lo que tenían por allí. En realidad, estos investigadores lo que iban buscando es una resistividad tipo plana a bajas temperaturas para medir la resistividad residual. Lo que encontraron es una transición abrupta, que de hecho es una transición de fase, en una temperatura que denominaron temperatura crítica de transición, ¿vale? TC. No es la misma TC de Curie, es la temperatura crítica de transición. En los siguientes años os podéis imaginar que pues, hubo una gran excitación con este fenómeno, se dedicaron los diferentes equipos de investigación que tenían capacidad de baja temperatura, capacidad de medidas criogénicas, a medir todo y descubrieron que muchísimos materiales también eran superconductores por debajo de cierta temperatura de transición que obviamente era diferente para cada uno de ellos, pero eran temperaturas muy, muy bajas. Pero fijaros que no fue hasta cerca de los años 60 cuando Bardeen, Cooper y Schrieffer enunciaron por primera vez una teoría microscópica para explicar este fenómeno, lo que llamaron teoría BCS, que vamos a ver que consiste en una pequeña interacción atractiva entre electrones mediada por un fonón. Lo vamos a ver durante la clase. Estuvieron décadas y décadas y décadas sin saber por qué todo superconducía. Y de hecho, si miráis la tabla periódica para mirar los elementos superconductores, aquí tenemos
todos los elementos de la tabla periódica, en amarillo los que son superconductores, de hecho a presión ambiente, y en verde además los que se consiguen hacer superconductores bajo alta presión cuando comprimimos la red para acercar los átomos a sí mismos. Algunos también superconducen. Las temperaturas críticas de transición en realidad son la primera línea que está en cualquiera de los elementos, ya sean los verdes o los amarillos. Como veis, las temperaturas críticas de transición son muy bajas. Por ejemplo, para el zinc son 0,8 Kelvin, el galio es 1 Kelvin, el cadmio 0,56, aquí tenemos el molibdeno 0,92, el niobio 9,50. ¿Vale? La mayoría, y luego incluso los que se hacen superconductores a alta presión, como por ejemplo el bismuto, el escandio, el calcio, tienen temperaturas críticas de transición realmente bajas. Hablamos de unos 20 Kelvin como mucho. ¿De acuerdo? Es un fenómeno totalmente cuántico que solamente aparece a muy baja temperatura y vamos a ver por qué cuando estudiemos el mecanismo microscópico. Por supuesto, a nivel de aplicaciones, todo el mundo estaba muy excitado con conseguir metales que fluyeran, digamos, la corriente eléctrica fluyera sin resistividad, pero claro, con este tipo de temperaturas tan bajas, pues obviamente todo aquel hype se enfrió muy deprisa, nunca mejor dicho. Bueno, ¿en qué consiste la fenomenología fundamental de los superconductores? Un superconductor se distingue por dos cosas. Primero, conductividad infinita, o lo que es lo mismo, resistividad cero, por lo menos dentro de lo que son las barras de error de los experimentos. Y segundo, y muy importante porque necesitamos las dos cosas para decir que un material superconduce, diamagnetismo ideal. ¿Vale? Un superconductor apantalla el campo magnético. Vamos a hablar un poquito de esto. Primero, conductividad infinita. Un superconductor es un conductor ideal y de hecho mucho más que un conductor ideal. ¿De acuerdo? Pero lo importante de esta primera característica es que la resistividad, cuando se mide en continua, se anula por debajo de la temperatura crítica de transición. Si uno mide la resistividad en función de la temperatura con corriente continua, pues llega a este momento, como ya hemos visto antes, que la resistividad se anula y si seguimos enfriando, lo único que se mide es resistividad cero, realmente ruido. Interesante es que por encima de la temperatura crítica, la mayoría de estos superconductores son conductores, pero no muy buenos. Y de hecho, muchos de los mejores conductores de la tabla periódica, dejarme que vaya hacia atrás un momento, por ejemplo, el cobre, no es superconductor, ni bajo presión, ni de ninguna de las formas. Tampoco lo son el oro, por ejemplo, la plata, los metales preciosos, ninguno superconduce. ¿De acuerdo? O sea, los buenos conductores no parece que sean luego superconductores, ni siquiera por debajo de una temperatura crítica de transición muy, muy baja. Segunda cosa, los superconductores exhiben un diamagnetismo perfecto, lo que se llama el efecto Meissner. Por culpa de que se pueden inducir estas corrientes con resistividad cero, cuando metemos un campo magnético cerca del superconductor, tenemos aquí este dibujo, ¿vale? Por encima de la temperatura crítica, el campo magnético atraviesa el superconductor, que es un conductor como cualquier otro, pero por debajo de la temperatura crítica lo que hace el campo magnético y la fuerza de Lorentz que se deriva es inducir unas supercorrientes en la superficie del material que apantallan perfectamente el campo externo. Realmente lo que hacen es inducirse una corriente de emanación que da lugar a una emanación exactamente igual a menos el campo externo, con lo cual entre uno y otro dentro del material el campo se hace cero. Es un poco lo mismo que parecía en un conductor ideal en equilibrio electrostático, donde se redistribuía la carga como se tuviera que redistribuir para que el campo eléctrico dentro fuera cero. Pues en un superconductor pasa exactamente lo mismo con el campo magnético. El campo magnético se apantalla completamente. Y de hecho se apantalla hasta el extremo que los superconductores se pueden utilizar para levitar magnéticamente. Dejadme que os enseñe un pequeño vídeo que podéis ver en YouTube. Aquí tenemos una pastilla superconductora, está negra, y un pequeño imán, ¿vale? Ya hemos visto, dejadme que vaya hacia atrás, a temperatura ambiente, el imán y el superconductor pues no interaccionan de ninguna forma. Las líneas de campo del imán atravesarían el material, pero si enfriamos el superconductor, este es un de alta temperatura, con lo cual con echarle nitrógeno líquido, aquí lo tenéis, basta. El material se enfría por debajo de su temperatura crítica de transición y fijaros, ahora cuando acerco el imán, el material repele las líneas de campo magnético y lo que consigue es precisamente compensar con esa fuerza de repulsión el peso del imán que levita encima del superconductor. Como veis, se puede, básicamente, lo podemos tocar con el dedito, está vibrando, oscilando en esa posición, se puede pasar un papelito por en medio, el superconductor
expele completamente las líneas del campo magnético y, de hecho, si intentamos apretar y acercar el imán al superconductor, pues no se puede, no se deja, ¿vale? Fijaros cómo intentamos nada. Bueno, este efecto se denomina efecto Meissner o efecto Meissner-Ochsenfeld, como lo veréis a lo mejor en algunos libros. Lo que viene a suceder es que se inducen unas corrientes persistentes de apantallamiento que, de nuevo, generan una emanación que se opone a la del campo externo. Cosas más interesantes, en la temperatura, cuando la temperatura alcanza la temperatura crítica de transición y el material se hace superconductor, se desarrolla un gap superconductor justo a esa temperatura. O sea, hay una escala de energía característica determinada por la aparición de este fenómeno, el onset de la superconductividad, lo cual nos va a querer decir que hay algún tipo de interacción involucrada, que esto es a lo que iremos un poquito más adelante en la clase. Este gap desaparece a alta temperatura y está presente a baja temperatura, que es donde hay este tipo de interacción microscópica que veremos que da lugar a la superconductividad, este fenómeno cooperativo, esta interacción electrón-electrón y electrón-fonón, todo junto. ¿De acuerdo? Por cierto, que si le aplicamos campos eléctricos al superconductor de frecuencias superiores a la energía típica del gap, la energía partido por h barra, también destruimos la superconductividad, ¿vale? O sea, que es una escala característica realmente vinculada con algún tipo de interacción microscópica en el sólido, ¿vale? Y también, por cierto, podemos destruir la superconductividad al aplicar un campo magnético excesivamente alto, ahora veremos lo que es esto, o al pasar una corriente excesivamente alta. O sea, la superconductividad la podemos destruir calentando por encima de la temperatura crítica, ¿vale? Aplicando un campo alterno con frecuencia superior a esta frecuencia crítica dada por el gap, con energía superior a la energía de interacción del fenómeno. Y por último, aplicando un campo magnético mayor que cierto valor de campo crítico, de hecho es como se llama también el campo crítico por encima del cual destruimos la superconductividad, o también intentando pasar por el material una corriente superior a un valor crítico de corriente, que de hecho se llama corriente crítica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos temperatura, campo, corriente crítica, destruyen la superconductividad. Solo es estable el fenómeno si estamos en valores de estos parámetros, campo, temperatura, corriente, por debajo de los valores críticos de la transición, ¿vale? Y en particular hablemos un poquito del campo crítico. El efecto Meissner consiste en que al aplicar un campo externo aparecen estas supercorrientes superficiales persistentes que crean una emanación igual al campo externo, pero de sentido contrario. Pues bien, ¿cómo entendemos la presencia de que puede haber un campo crítico si es un superconductor y puede inducir la corriente que haga falta y por supuesto que se cree la emanación que haga falta? ¿Esto es verdad? No, no del todo. De hecho, cuando se excita la supercorriente al poner un campo externo, hay una pequeña cantidad de energía que se ha de consumir para producir esta supercorriente. Por tanto, si el campo externo aumenta y aumenta y aumenta indefinidamente y supera un valor por encima de este campo crítico, estamos superando una escala de energía donde se hace más favorable que el material transite de vuelta al estado normal, ¿vale? Si aumentamos la energía que el sistema tiene que, digamos, utilizar para apantallar y apantallar y apantallar sin parar, va a llegar un momento que esta energía es mayor que la energía de interacción y el sistema prefiere volver al estado normal, ¿vale? Y es donde destruimos la superconductividad y, por supuesto, en ese caso, pues el campo penetraría en el material, ¿vale? Este campo crítico, HC, depende de la temperatura y, de hecho, su valor sería, está demostrado, y esto se hace con la teoría BCS que explicaremos a continuación, y experimentalmente está más que claro, que el valor del campo crítico es el valor del campo crítico a 0 Kelvin por una expresión activada con la temperatura, 1 menos T cuadrado partido por la temperatura de Curie al cuadrado. ¿Qué tipo de aspecto tiene esto? Pues aquí está. El diagrama de fases de un superconductor donde hemos pintado el campo frente a la temperatura, ¿vale? A temperaturas por encima de Tc, el material está en el estado normal, que es esta parte blanca que está aquí. A temperaturas por debajo de Tc, el material está en el estado superconductor, parte gris. Pero además, para campos por encima del campo crítico, aunque la temperatura sea inferior a Tc, el material está en el estado superconductor. Para campos por debajo del campo crítico, el material está, por encima del campo crítico está en el estado normal, por debajo del campo crítico el material está en el estado superconductor y se da el efecto Meissner. Esto
es lo que se llama un superconductor de tipo 1. O superconduce o no superconduce, apantalla o no apantalla, pero no hay términos intermedios. ¿De acuerdo? Por encima del campo crítico estamos en la fase normal, por debajo del campo crítico estamos, y de la temperatura crítica estamos en la fase superconductora, ¿vale? Donde hay que el campo interno vale 0, diamagnetismo perfecto, y la resistividad eléctrica vale 0. Pero hay otro tipo de superconductores mucho más interesantes desde el punto de vista de la fenomenología y sobre todo de la fenomenología magnética, que son los superconductores que se llaman de tipo 2. Los superconductores de tipo 2 tienen una zona intermedia entre esta parte donde superconducimos y la parte donde no superconducimos. Por aquí justo esta frontera entre el estado normal y el Meissner no está tan claramente definida. Hay una zona intermedia, que es esta que está pintada aquí en amarillo en el diagrama de fases, donde las líneas de campo magnético pueden penetrar el superconductor, pero no de cualquier manera. El estado superconductor es estable, o sea, tenemos un estado de resistividad eléctrica a 0 y puede fluir supercorriente a través del superconductor sin disipación, pero las líneas de campo pueden entrar. Lo que pasa es que entran en un estado muy interesante, lo que se llama el estado vórtice. Las líneas de campo llevan cada una cantidad de campo múltiplo entero del flujo básico de un superconductor. Esto es un efecto cuántico, ¿vale? O sea que el campo que llevan está cuantizado, y alrededor de ellas se establece una supercorriente que apantalla el campo fuera de la línea. Por lo tanto, tenemos lo que se llama un estado de vórtice, como un remolino de corriente dentro de. Y sucede cuando superamos el primer campo crítico, el que se llama HC1, por debajo del cual estoy en el estado Meissner puro y duro, pero todavía no hemos llegado al campo crítico que se llama HC2, por encima del cual se destruye completamente la superconductividad. Tenemos tantos vórtices que empiezan a solapar sus núcleos, que están en el estado normal, y entonces destruimos el material. De hecho, esto es un buen trabajo si queréis hablar de física de vórtices para el sistema, para el trabajito que tenéis que hacer en junio. Lo voy a proponer, ¿vale? Bueno, a lo que voy. Estos son los superconductores de tipo 2 que permiten la penetración de un poquito de campo magnético, pero no de cualquier manera. Antes de hablar un poquito más de los superconductores de tipo 2, dejarme que aclaremos un par de ejercicios, ¿vale? Que nos van a valer como ejemplo simplemente para ver esto del campo crítico, en particular para los superconductores de tipo 1. Por ejemplo, el ejercicio 10.3 dice el campo y la temperatura críticos del plomo, que es un superconductor de tipo 1, son 6,5 por 10 a la 4 amperios por metro. Esto sería el HC, en este caso HC1 porque no hay más campo crítico que 1, y la temperatura crítica son 7,18 Kelvin, bien bajita. Dice determinar la densidad de corriente crítica que puede llevar un hilo de plomo de 1 milímetro de diámetro a 4,2 Kelvin. Densidad de corriente crítica quiere decir la máxima cantidad de corriente que puede llevar antes de destruirse el estado superconductor, ¿vale? Bueno, pues como el campo crítico ya hemos visto cómo se puede escribir, el campo crítico a 0 Kelvin por 1 menos T partido por TC, todo esto al cuadrado, y sabemos, porque nos da dato del problema, que vale 4,27 por 10 a la 4, amperios por metro. No, perdón, perdonadme. HC a 0 Kelvin es el que sabemos lo que vale, 6,5 por 10 a la 4, pero también sabemos que la temperatura, porque nos piden hallar a 4,2 Kelvin y conocemos el valor de TC, que son 7,18, podemos calcular el campo crítico a 4,2 Kelvin, que serían 4,2 por 10 a la 4 amperios por metro, ¿vale? Bueno, lo que nos piden es la densidad de corriente crítica y estamos hablando de un hilo de 1 milímetro de diámetro. Vale, pues como sabemos cuál es la intensidad que pasa por un hilo, sabemos el campo magnético creado por un hilo recorrido por una intensidad I, H es I partido por 2πr, ¿verdad? Pues podemos decir que la intensidad de corriente crítica en un hilo de radio R va a ser 2πr por H, donde H va a ser el H crítico, ¿vale? Entonces, como ya hemos calculado el H crítico a esa temperatura, sustituimos y, por último, simplemente recordar que la relación entre intensidad y J, que es lo que nos piden, la densidad de corriente crítica, ¿vale? Como tenemos que J es I partido por la sección del cable. Todo esto es el electromagnetismo básico, con lo cual la densidad de corriente crítica en este caso, y aquí es donde yo quería llegar, es del tipo 1,7 por 10 elevado a 8 amperios por metro cuadrado. Fijaros qué grandes son las densidades de corriente crítica. Estamos hablando de 100 millones de amperios por metro cuadrado. O sea, los superconductores, y por eso quería hacer aquí este problema, pueden transportar unas densidades de corriente elevadísimas antes de romper el estado superconductor y por eso realmente para aplicaciones serán tan interesantes.
Otro ejemplito rápido, antes de seguir hablando de superconductores y de campos críticos y vórtices, ¿vale? Es el problema 10.4. Dice, a partir de los datos del problema anterior, ¿a qué temperatura deberíamos enfriar el plomo para que sea superconductor si aplicamos un campo magnético de 2 por 10 a la 4 amperios por metro? Bueno, pues lo dicho, como conocemos el campo crítico a 0 Kelvin y también la temperatura a temperatura finita, porque nos dicen que a 4,2 Kelvin valía 6,5 por 10 elevado a 4, pues simplemente tenemos que sustituir los valores A, también conocemos la TC aquí, y podemos obtener que la respuesta es 5,97 Kelvin. O sea, 5,97 Kelvin deberíamos enfriar el plomo para que sea superconductor bajo un campo de 2 por 10 a la 4 amperios por metro, que es un poquito más alto que teníamos en el problema anterior. Por lo tanto, es lógico que esto suceda a temperatura un poquito más baja que, un poquito más alta, ¿vale? Que la que teníamos antes. Como veis, la fenomenología de los superconductores en principio se puede describir, al menos los de tipo 1, con unas relaciones bastante sencillas que luego vamos a ver de dónde vienen. Sigamos hablando de los superconductores de tipo 2, estos, los que tienen este diagrama de fases donde en función de qué condiciones de campo y temperatura aplicada puedo encontrar tres comportamientos diferentes. El estado Meissner, el mismo que tendría un superconductor, perdón, estoy hablando de semiconductores y superconductores, me lío todo el rato. Superconductores, es todo superconductores. Pues es un superconductor de tipo 1, tendríamos el estado normal donde el material es un conductor, malo seguramente, pero conductor, no superconduce, y este estado intermedio donde el material superconduce, esta franja del diagrama de fases, pero puede penetrar un poquito de campo, con lo cual no hay un estado Meissner perfecto. Bueno, pues lo dicho, las líneas de campo magnético, como tenemos aquí, externas, pueden penetrar en el superconductor formando este tipo de estructuras donde tenemos unas líneas de campo cuantizadas en el interior rodeadas de una supercorriente que forma un vórtice. Por tanto, en el espacio entre vórtices es donde tenemos el estado puramente superconductor que llamaríamos de resistencia cero, y dentro, por donde pasa la línea de campo, lo que viene a suceder es que el material es normal, ¿vale? No es puramente superconductor, ¿vale? De hecho, por ahí puede pasar el campo por eso. Los vórtices son objetos cuánticos que de hecho interaccionan entre ellos y tienden a formar redes triangulares porque se repelen entre ellos, ¿vale? Y aquí está, de hecho, la red de Abrikosov, que es como se llama la red de vórtices, visto este mismo sistema desde arriba, una película superconductora al que le ponemos un campo perpendicular, lo miro desde arriba y estas imágenes, por ejemplo, que se pueden hacer por técnicas de decoración bitter, donde soltamos partículas, micropartículas magnéticas que se pegan donde esté el campo magnético, nos muestran la red de vórtices en un superconductor que de hecho está enfriado por debajo de TC, con lo cual vemos que los vórtices se ordenan, ¿vale? Se llama la red de Abrikosov porque Abrikosov fue el primero que la descubrió y le dieron el premio Nobel por eso, en superconductividad y muchísimos premios Nobel, ¿de acuerdo? Y formamos este estado mixto donde tenemos material superconductor y núcleos magnéticos de vórtice que son normales por dentro, rodeados por una supercorriente. Vale, si miramos el diagrama de fases de B frente a H de un tipo 2 como el que tenemos aquí, es bastante diferente que el diagrama de fases de B frente a H de un tipo 1 donde tenemos o superconduce o es normal. B vale 0 o B es lineal con H. Punto. Esas dos posibilidades. Bueno, pues en el tipo 2 lo que tenemos es que entre los campos críticos inferior, donde empezamos a penetrar vórtices, pero el material todavía aguanta superconductor entre medias, y el campo crítico H2, donde el material se hace normal y B se hace lineal con H, tenemos aquí esta zona tan interesante donde tenemos toda la física de vórtices entre medias que da lugar a unos fenómenos de transporte de lo más curioso, porque además el material se puede hacer que muestre un poquito de disipación al conducir corriente eléctrica, aunque sea superconductor, porque realmente lo que estamos moviendo se pueden mover los vórtices, aplicando corrientes externas, ¿vale? La fuerza que aparece sobre cada vórtice cuando le metemos una corriente al superconductor sería J vectorial B, y esto produce una pequeña disipación, con lo cual, bueno, pues hay muchísimos fenómenos de física interesantes sucediendo en la red de vórtices, ¿vale? Pero de nuevo, esto no pasa en todos los superconductores, solamente en los de tipo 2. ¿Y por qué?
¿Cómo se demuestra todo esto? ¿Por qué un vórtice tiene el tamaño que tiene? Fijaros que en esta red de vórtices tenemos aquí un tamaño de una micra, que son 1000 nanómetros, donde nos entran aquí del orden de 5 vórtices con su espaciado entre medias. Bueno, pues la primera explicación efectivamente fenomenológica la dieron London y London, ¿vale? Pues fue en los años 30, me parece. O sea, estamos ya hablando de 20 años después del descubrimiento de la superconductividad, que consiguieron modificar las ecuaciones convencionales de la electrodinámica para poder describir tanto el estado de conductividad perfecta como el diamagnetismo ideal de un superconductor. Lo que ellos hicieron, su idea fue pues, hablar de un modelo de dos fluidos simultáneamente presentes en un material, ¿vale? Uno sería los electrones superconductores con densidad n sub s y además electrones normales con densidad n sub n. Es un modelo puramente fenomenológico que asume dos fluidos, saber quién conduce cuándo y a qué temperatura y cómo. ¿Vale? Los primeros, los superconductores, participan en la superconductividad, obviamente pueden fluir sin resistividad, con lo cual escribiremos sus ecuaciones electrodinámicas ignorando el término de fricción, y los segundos sí que disipan energía en el movimiento y por tanto no se van a considerar en el estado superconductor. ¿Vale? Entonces, escribiremos las siguientes ecuaciones. Primero, m por a igual a e por e, ¿vale? Masa por aceleración igual a la fuerza electrostática sobre los electrones, que será q por e. ¿De acuerdo? Aquí estamos escribiendo la ecuación de los electrones superconductores. Aplicamos un campo eléctrico externo, aparece una densidad de corriente J superconductora, que será Q por su densidad por la velocidad, ¿vale? Estas son las dos ecuaciones de la electrodinámica básica, metiendo una en la otra, porque aquí tenemos la velocidad y la podemos sustituir por J partido por E por NS, podemos llegar a esta ecuación que dice que la derivada con respecto del tiempo, la densidad de corriente superconductora, es la densidad de electrones superconductores por E cuadrado m partido por E, y el signo menos se nos ha ido porque lo tenemos en las dos. ¿De acuerdo? Eso por un lado, una ecuación de London está ahí. Segunda, apliquemos la ley de Faraday, rotacional de E es menos la derivada de B respecto del campo. Pero ahora lo que voy a hacer es meter aquí dentro, o sea, llevarme el menos B sumando para el otro lado y meter toda la derivada respecto del tiempo, metiendo aquí también el rotacional de J para quitar el campo eléctrico, ¿vale? Y me queda que la derivada respecto del tiempo del rotacional de la corriente superconductora, esta corriente superconductora que tengo aquí, ¿vale? Esto es lo que he metido aquí dentro. Más ns cuadrado, ns cuadrado partido por m por b es igual a 0. Esta ecuación, la ley de Ampère, rotacional de B es mu sub 0 J sub S, para, de nuevo, los superconductores, más mu sub 0 E sub 0 por la derivada de E respecto del tiempo, que básicamente se puede aproximar como el primer término, mu sub 0 S, porque esta derivada se hace pequeña, ¿vale? Y de hecho, lo que tenemos que también tener en cuenta es que para que este término, digamos, tenga una solución diferente de la trivial, que sería que cualquier campo magnético constante sería solución de las ecuaciones, pero eso no nos interesa porque contradeciría el experimento, porque habría un campo finito, ¿vale? Y queremos que reproducir el efecto Meissner. Lo que vamos a imponer es que lo que hay aquí dentro de la derivada se anule, ¿vale? Esta ecuación sí que recoge el efecto Meissner, ¿vale? Vale, aquí lo que tenemos es esta ecuación a la que hemos llegado al principio y esta a la que hemos llegado después. Estas dos son las ecuaciones de London que voy a describir a continuación. Fijaros que tienen aquí unos factores constantes, ns cuadrado partido por m, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y de hecho vamos a llamar a este término lambda. Esto va a ser una constante muy importante, tiene dimensiones de distancia. Y para que veáis su importancia, dejarme que haga un truco, que es reescribir un poquito nuestras ecuaciones de B utilizando nuestras identidades vectoriales entre divergencias rotacionales y todas esas cosas que os sabéis muy bien, para llegar al punto donde escribiremos que el laplaciano de B es 1 partido por lambda cuadrado B, donde lambda es precisamente la raíz de todas esas cosas, m partido por mu sub 0 ns cuadrado, que nos salían tanto aquí como aquí. Bueno, pues utilizando lambda tal como lo hemos definido, voy a reescribir esas dos ecuaciones de la siguiente forma. Primero, el campo eléctrico es igual a lambda, esta constante, por la derivada respecto del tiempo de J sub S, la primera ecuación que teníamos antes. Y segundo, el campo magnético es igual a menos lambda por el rotacional de J. ¿Vale? Estas son las ecuaciones de London que nos describen fenomenológicamente al menos la posibilidad de tener un fluido con resistencia cero y con efecto Meissner. Pero este efecto no sucede de cualquier forma porque además
tenemos esta ecuación entre el laplaciano de B, que es la segunda derivada de B, es igual a una constante por sí mismo. ¿Qué tipo de solución va a tener el campo magnético dentro del superconductor si tiene que respetar esta condición? Pues obviamente va a tener que ser una exponencial. Vale. Si tomamos en nuestro sistema de coordenadas de forma que la superficie de separación entre el vacío, que está aquí en amarillo, y nuestro medio superconductor, que es este trozo de esta pastilla que tenemos pintada en colores así como gris, ¿vale? Ponemos el plano z vertical y z igual a 0 es la superficie, la solución de esta ecuación se puede demostrar que es un campo que va en la dirección x, que es tal como la he puesto yo aquí, en la vertical va la x, la z es la perpendicular a el plano z igual a 0, o sea, perpendicular al plano de nuestra pastilla, y la y es la otra dirección del plano de la pastilla. Bueno, el campo magnético penetra ligeramente el superconductor, pero se apantalla rápidamente de forma exponencial. O sea, aquí tenemos las líneas de campo en verde, fuera del material, B sub 0, digamos, constante, ¿vale? Continuo. Sobre la superficie del material, el valor del campo vale B sub 0 y penetra cae como una exponencial con distancia de decaimiento característica igual a precisamente esta lambda que hemos hablado. Vale, el campo magnético penetra un poquito en el material. Esta lambda es, por tanto, lo que se llama longitud de penetración. ¿Vale? Es una longitud realmente muy corta, vamos a ver que vale de 10 a 100 nanómetros, como mucho, y es la longitud dentro de la cual se inducen las supercorrientes que están fluyendo dentro de esa capa tan delgada superficial para apantallar el campo dentro del material. ¿Vale? Esta lambda se llama longitud de penetración de London y gracias a ella las ecuaciones de London se escriben de esta forma. Y la teoría BCS, que la vamos a explicar a continuación, nos permite escribir un formulismo de lambda en función de la temperatura, tal que para cualquier temperatura, por supuesto siempre por debajo de TC, porque por encima no hay superconductor, la longitud de penetración de London sería el valor a 0 Kelvin, que sería la máxima por 1 menos T a la 4 partido por TC a la 4, todo esto partido, o sea, 1 elevado a menos 1 medio. ¿Vale? Así vemos que las longitudes de penetración aumentan con la temperatura, la más pequeña posible es a 0 Kelvin, ¿vale? Y se van haciendo más y más grandes según aumenta la temperatura hasta que eventualmente divergen cuando llegamos a TC y el material se hace completamente normal, porque claro, lo que tenemos en realidad es que dentro de esta zona el material es como si yo tuviera muy claro si es normal o superconductor. Es superconductor porque es donde se inducen las supercorrientes, pero tiene campo magnético dentro también. O sea que no tenemos un estado Meissner perfecto. La cuestión es cuál es el mecanismo microscópico responsable de esta nueva fase del gas de electrones, de esta nueva fase que es superconductora. Y a eso es a lo que vamos a dedicar la siguiente parte de la clase. Pero simplemente antes de eso quiero hacer un par de problemillas más para repasar estos conceptos. El primero sería el 10.5, que va de longitud de penetración. Dice, la longitud de penetración de un cierto superconductor son 396 Armstrongs, esos son 39,6 nanómetros, a 3 Kelvin y 1730 a 7,1 Kelvin. ¿Veis lo que os digo? La longitud de penetración aumenta rápidamente cuando aumenta la temperatura. Dice, con estos datos calcula su temperatura crítica. Bueno, pues partiendo de nuestra ecuación general, ¿vale? La que acabamos de escribir, que de nuevo sale de la teoría BCS, que vamos a explicar a continuación. Pero bueno, si nos la creemos de momento, fenomenológicamente al menos, si tenemos para dos temperaturas T1 y T2 conocidas, podemos hallar el cociente entre una y otra y pues bueno, operar directamente, sustituir, muy fácil, con nuestros valores de temperatura para hallar el valor de TC, que sería 7,19 Kelvin. O sea, justo un poquito por encima de estos 7,1 Kelvin, donde la longitud de penetración lambda está empezando ya a diverger y a hacerse bastante grande. Aquí eran 39 nanómetros, aquí son ya 173, ¿de acuerdo? Pues justo para que tengáis una idea de qué tan rápido aumentan las longitudes de penetración según nos vamos a un entorno de la temperatura crítica de transición. Y por cierto, la longitud de penetración, ya que estamos, nos da también el tamaño de los vórtices. Daros cuenta que si la longitud de penetración lambda nos da el espesor de la zona dentro de la cual está fluyendo la supercorriente, para apantallar el campo, si la línea de campo magnético está dentro, pues en un estado tipo vórtice, ¿vale? El espesor de la pared del vórtice donde está fluyendo el remolino de corriente va a ser también lambda, ¿vale? O sea que es un parámetro muy importante. Otro problema interesante es el 10.1. Este no va de longitudes de penetración, pero va de ecuaciones de London. Dice, en el modelo de dos fluidos de un superconductor,
se supone que existen electrones normales y superconductores, como hemos visto. Ambos fluidos satisfacen las ecuaciones del modelo de Drude, ¿vale? Como no podía ser de otra manera. Funciona bastante bien, aunque hayamos visto que casi por casualidad, no es verdad que sea casi por casualidad, pero bueno. En el caso de los electrones superconductores, el tiempo de relajación del modelo de Drude lo que pasa es que sería infinito. Encontrar la superconductividad del la conductividad del superconductor cuando se aplica un campo eléctrico de frecuencia omega y discutir qué sucede en el límite de baja frecuencia. ¿Vale? Esto es simplemente, no tiene nada que ver con objeto de penetración, pero sí con las ecuaciones de London para ver cómo reacciona un superconductor cuando le aplicamos un campo de frecuencia variable. ¿Vale? El límite de baja frecuencia es cuando aplicamos un campo muy lento, tan lento que empieza a hacerse casi que parece continuo porque varía muy despacio. El límite de alta frecuencia es cuando aplicamos un campo que varía muy deprisa y hemos visto que para frecuencias muy elevadas relacionadas con dimensiones características mayores que la energía del gap superconductor, pues de hecho la superconductividad es de esto. ¿Vale? Bueno, pero vamos a examinar el de baja frecuencia. Dice, las ecuaciones correspondientes a las densidades de corriente para ambos electrones serán estas. Estamos utilizando lo que hemos dicho antes, el modelo de London, ¿vale? Para los superconductores tenemos que la derivada de JS respecto del tiempo será ns cuadrado E partido por M, y para los normales hemos de añadir el término de fricción, recordar el que va como la velocidad, lineal con la velocidad que está aquí dentro metida en la J, ¿vale? De movimiento, que da lugar a la resistividad, ¿vale? Esas son las ecuaciones para los dos fluidos. Si aplicamos un campo eléctrico alterno del tipo E de omega, su amplitud por elevado a menos I omega t, entonces las densidades de corriente serán también de tipo alterno, tanto para los superconductores, los electrones superconductores como los electrones normales. Entonces, sustituimos una densidad de corriente de este estilo en las ecuaciones de London. Además, nos acordamos de la ley de Ohm, porque nos está preguntando por la conductividad, que dice que J es igual a sigma por E, y eso se tiene que cumplir de forma paralela para los dos tipos de fluidos, para el superconductor y para el normal, y entonces podemos llegar a las ecuaciones siguientes, que es que para los conductores normales la conductividad será del tipo densidad de portadores normales E cuadrado tau partido por M partido por 1 menos I omega t, esta expresión ya la conocemos, y para los superconductores lo que vamos a llegar es a una expresión del tipo que la conductividad dependiente de la frecuencia va a ser igual a I ns cuadrado partido por m omega. Y por eso vemos que para omegas muy grandes esta conductividad se hace cero, ¿vale? O sea que el superconductor deja de superconducir, ¿de acuerdo? Bueno, en general la conductividad del modelo total con los dos fluidos obviamente sería la suma de las dos, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede en el límite de baja frecuencia? Perdón, cuando omega tiende a cero, lo que tenemos es que para los portadores normales recuperamos una conductividad tipo Drude total, ¿de acuerdo? Los electrones superconductores tienen la misma conductividad porque aquí no hacemos ninguna aproximación cuando omega se hace pequeño, pues bueno, esto es a la grande, pero no hay nada que despreciar, ¿vale? Como aquí sí que teníamos algo que despreciar. Entonces, en el primer caso, aquí, para los electrones normales, la conductividad es real y, por tanto, es una respuesta puramente disipativa, resistiva, como tenemos en el estado de Drude normalmente. En el segundo, lo que tenemos, y esto es lo interesante, es una conductividad 100% imaginaria. Y esto lo que nos da es una respuesta puramente inductiva. No hay disipación, solo tenemos inducción y, de hecho, tenemos nuestras supercorrientes induciéndose, ¿vale? Entonces, así es como se explicaría un poquito la conductividad en el modelo de Drude, perdón, en el modelo de London, ¿de acuerdo? Que os decía, estas ecuaciones nos muestran el estado superconductor con resistencia igual a cero y tal, pues aquí está, ¿vale? Así queda claro el modelo de London. Pues con esto dicho, vamos a retornar a nuestra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo microscópico responsable de toda esta fenomenología? Porque las ecuaciones de London hasta ahora nos están describiendo lo que pasa y podemos en ciertas condiciones reproducir un estado con resistencia cero, con tal, sí, ya lo hemos visto en el problema, ¿vale? Pero no nos hablan nada sobre el mecanismo fundamental que da lugar a este comportamiento, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la teoría BCS, que ya os digo que propusieron Bardeen, Cooper y Schrieffer en el año 1959. Por cierto, les dieron el premio Nobel por esto,
¿vale? Alguno de ellos, de hecho, no era el primero que tenía. Bardeen recibió también el premio Nobel por el transistor bipolar, ¿vale? Un buen tema también para el trabajo de fin de curso. Lo voy a proponer. Bueno, a lo que voy. Fue la primera teoría que explicó microscópicamente la fundamentación, cómo se podía explicar que se desarrollara este condensado superconductor, este fluido de electrones superconductores que pudieran a baja temperatura y bajo campo magnético conducir con resistividad nula. Bueno, pues esta teoría se llama BCS por sus nombres, Bardeen-Cooper y Schrieffer. Y aquí estamos. Básicamente, lo que planteó en primer lugar Cooper, basado en una idea ya planteada por Froelich unos años antes, es que el estado fundamental a 0 Kelvin, o sea, súper baja temperatura, del gas de electrones es inestable si añadimos una pequeña interacción atractiva entre ellos. ¿A 0 Kelvin puede haber una interacción atractiva entre electrones? Pues no lo sabemos, pero si la hubiera, encontramos que el estado fundamental que nosotros conocemos del gas de electrones libres, ¿vale?, es inestable. Bueno, pues lo que propone la teoría BCS, un poco de spoiler, pero así llegamos al final y ya sabéis a dónde vamos a parar, es que puede existir entre electrones negativos una pequeña interacción atractiva siempre y cuando, o sea, por ejemplo, mediada por un fonón, una pequeña distorsión de la red. O sea, imaginaros a 0 Kelvin o muy baja temperatura, que es donde se da lugar la superconductividad, donde tenemos las partículas de la red bastante quietas, no hay tanta vibración, no olvidarse de ramas ópticas y demás, estamos en un punto donde las partículas de la red están casi quietas. Imaginaros que tenemos un electrón que atraviesa nuestra red de partículas y como están tan quietas, ¿vale?, cercanos al cero absoluto, este pequeño electrón, de hecho, consigue atraer electrostáticamente un poquito a la partícula de la red que tenga más cerca, ¿vale? Su núcleo es positivo, tiene una carga neta positiva, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos que un electrón que viaje cerca de una partícula puede inducir una pequeña deformación de la red de naturaleza, en principio, puramente electrostática. Tenemos el electrón, pasa cerca de una partícula, la atrae y quien dice de una dice de varias. Por ejemplo, este electrón que está por aquí pasando, ¿vale? Imaginarse que se está moviendo y puede atraer a los átomos que tenga más cerca. Un poquito, muy poquito. Pero como estamos a tan baja temperatura, podemos ver ese efecto, porque no hay ruido térmico de vibraciones de partículas. Bueno, pues imaginaros que tenemos esta situación donde tenemos el primer electrón que viene por aquí, ha pasado por cerca o por en medio de una serie de partículas de la red, las atrae un poquito, moviéndolas desde su posición de equilibrio hacia el primer electrón. Un pelín. Bueno, imaginaros que por allí pasa otro electrón, ¿vale? Un poquito más lejos, pero también está pasando por allí. Este segundo electrón nota que las partículas de la red, estas entre medias, se han movido en una dirección y es atraído por ellas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma podemos entender que a través de esa distorsión de las partículas de la red que crea el primer electrón, puede atraer indirectamente al segundo, ¿vale? Electroncito moviéndose, átomo que se distorsiona, se acerca un poquito, el segundo electrón nota que esta partícula de la red positiva se está alejando, y es atraído hacia ella. Esta es la interacción que propusieron en el paper de la teoría BCS, Bardeen, Cooper y Schrieffer, que da lugar al final a una especie de interacción virtual atractiva entre los dos electrones, el primero y el segundo, mediada ¿por quién? Por la partícula de la red que se está desplazando. ¿Y esto quién es? Un fonón, ¿vale? Bueno, este par de electrones se denomina par de Cooper, porque fue Cooper el que postuló en primer lugar esta posibilidad. Y si tenemos en cuenta las velocidades de Fermi típicas en metales de tipo 10 a la 8 centímetros por segundo y las frecuencias a baja temperatura, la frecuencia de Debye, 2 partido por la frecuencia de Debye sería 10 a la menos 13 segundos, pues entre esta velocidad y esta escala temporal lo que podemos más o menos estimar es que el tamaño efectivo de los pares de Cooper es grande, es del orden de 100 nanómetros, 1000 Angstroms. O sea, esa es la distancia a la cual están los dos electrones que están siendo atraídos por este fonón que hay en medio. Y fijaros que entre 1000 Angstroms hay muchos átomos de por medio. O sea, es una interacción que realmente solo se puede dar lugar a temperaturas muy bajas.
Pero están tan lejos los dos electrones que la repulsión electrostática entre ellos es despreciable. Entonces, de hecho, puede darse esta interacción. Entonces, los dos electrones que interaccionan atractivamente formando este par de Cooper son los que van a poder superconducir sin dar lugar a ningún tipo de resistencia, porque de hecho la resistencia que sería la interacción electrón-fonón, las colisiones de los electrones con las partículas de la red, en este caso es la que está haciendo que se unan los electrones. O sea, está favoreciendo el fenómeno más que meter ruido. Bueno, muy rápidamente simplemente deciros que el hamiltoniano de Froelich, que se utiliza en la teoría BCS, tiene una pinta un poco rara, pero tiene electrones, fonones e interacción entre ellos, las dos cosas. Aquí tenemos este hamiltoniano tal como se propuso en su momento, tenemos a todo esto os voy a decir término en electrones, término en fonones, llevamos K a los momentos de los electrones, Q a los momentos de los fonones y término de interacción. Tenemos aquí una serie de operadores, creación y destrucción, ¿vale? Los C van a ir para los electrones y los B van a ir para los fonones. Por tanto, término de EK, energía de electrones por sus operadores, creación y destrucción, que nos dan el número de electrones, recordar, H barra por omega Q, energía de los fonones, por su número de fonones, operador creación por aniquilación por creación, Q y menos Q, que pueden fluir sin disipar, ¿vale? El término, este término de interacción electrón-fonón en general es positivo y por tanto la interacción es atractiva, siempre y cuando la diferencia de energía entre electrones no sea demasiado grande, lo cual no es mucho suponer y además estos electrones que interaccionan son siempre los que están cerca de la energía de Fermi, que son los que pueden en un momento dado ganar o perder energía, obviamente. Entonces tienen todos una energía bastante positiva. Se forman los pares de Cooper, que son estables debido a la baja temperatura realmente de nuestro sistema. Al final de la película, lo que viene a suceder entonces es una cosa de este estilo. Aquí está resumido el mecanismo microscópico. El primer electrón que pasa entre dos átomos los atrae, ellos se juntan, estos dos átomos verdes, estas dos partículas de la red masivas verdes, y atraen un poquito, tiran un poquito del segundo electrón que viene por detrás, porque entre ellos se forma un área de carga un poquito más positiva de la cuenta. Y aquí tenemos el término de interacción que obviamente incluye las dos cosas, aniquilación y creación de fonones y electrones combinada con unos términos de matriz V sub Q que son los que nos dan el acoplo entre ambos. Aquí os pongo los V sub Q, ¿vale? No quiero profundizar mucho en este hamiltoniano, pero lo que sí que os quiero comentar es que operando un poquito y aplicando una transformación canónica, unitaria también, creo, a este hamiltoniano, se puede reescribir de forma que eliminamos esta interacción electrón-fonón del hamiltoniano y puramente lo que queda es una interacción efectiva entre electrones, ¿vale? Que consiste en que un electrón emite un fonón que es absorbido por el otro electrón. Obviamente es un fonón virtual y es un bosón además, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que al hacer esa transformación, y si queréis os paso el paper, donde está, vamos, a estas alturas, con toda la mecánica cuántica que sabéis, lo podéis leer de sobra, el elemento de matriz que acopla uno con otro tiene una pinta de este estilo. Y aquí tengo metida la energía de los electrones y la energía de los fonones que se intercambian. Y de hecho veis cómo el fonón inicial y el electrón inicial y el final cambian en una energía cual la de nuestro fonón. No vamos a entrar mucho porque realmente este mecanismo está basado también en la segunda cuantización, que no sé si la sabéis todavía, pero bueno. Pero simplemente deciros que el mecanismo microscópico que se propone es ese, cómo un electrón y otro intercambiando un fonón virtual pueden atraerse. Y esto lo que da lugar es a la formación de un par de electrones con momento opuesto, ¿vale? Y aquí tengo mis dos electrones, el par de Cooper, ¿de acuerdo? Que puede fluir sin chocar con las partículas de la red. No vamos a entrar mucho en la cuántica de la función de onda, pero lo que sí que os quiero decir es que se puede demostrar que los espines tienen que ser opuestos. Estos dos electrones, para poder formar el par de Cooper, tienen que tener momentos antiparalelos. Y esto lo quería comentar, es importante para que os quede también otra idea, básicamente como cultura general del sólido, y es que si para que se forme esta interacción atractiva entre electrones que da lugar a la superconductividad, sus momentos, sus espines tienen que ser antiparalelos, la superconductividad y el magnetismo
en particular el ferromagnetismo, son fenómenos completamente antagónicos. Y es muy, muy difícil que un material ferromagnético a la vez muestre comportamiento superconductor. De hecho, de los elementos de la tabla, el único que lo consigue es el hierro, pero a muy alta presión, ¿vale? Donde ya también afectamos el canje y, desde luego, la respuesta magnética del material, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco la idea. El condensado superconductor se forma con una serie de pares de Cooper, que son una franja de electrones que están cerca de la energía de Fermi, donde se abre el gap, que tiene una ligera interacción atractiva entre ellos, y esos son los que pueden superconducir. Los demás, los que están dentro de la esfera de Fermi, se quedan como electrones normales, ¿vale? Pero en el momento que tenemos una fase con resistividad igual a 0, esa es la que vamos a medir cuando apliquemos un campo externo y hagamos una medida de conductividad, ¿vale? De hecho, la teoría BCS, no os las voy a poner, pero lo podéis mirar en el Kittel, no sé si viene en el Kittel, en el IBACH, desde luego viene, escribe unas ecuaciones para predecir precisamente la anchura del gap, que también depende de la temperatura, y si pintamos todos los superconductores, su dependencia del gap con la temperatura encima de la predicción BCS, que es la línea azul, de hecho ajusta bastante bien y fue la primera que fue capaz de explicar de alguna manera la superconductividad. De hecho, bueno, pues la teoría BCS falla también. La teoría BCS también falla en explicar la superconductividad a un poquito más alta temperatura, que esa es a la que vamos ahora. En cuanto subiéramos la temperatura, obviamente cualquier mecanismo mediado por una deformación de la red puede estar totalmente inhibido. Y de hecho, la teoría BCS no explica la superconductividad de alta temperatura. La superconductividad de alta temperatura fue descubierta en 1986 por Bednoth y Müller, que midieron un óxido de cobre con lantano y bario, o lantano y estroncio, y consiguieron medir una temperatura crítica de transición de menos 235 grados centígrados, esos son unos 30 y tantos Kelvin, ¿vale?, en un óxido de cobre. Esto, en aquel momento, era una cosa totalmente impredecible por ninguna teoría de la superconductividad y abrió un auténtico campo de investigación. Todo el mundo se puso a medir óxidos de cobre como locos. A Bednoth y Müller le dieron el premio Nobel en 1987 por la superconductividad de alta temperatura y se metió una cantidad de dinero y de trabajo en la investigación de superconductividad, de superconductores de alta temperatura en las siguientes décadas que no os podéis imaginar. Un poquito después se descubrió el Ivaco, itrio, bario, cobre, oxígeno, que tenía por primera vez una temperatura crítica de 90 Kelvin, menos 183 grados centígrados, por encima del nitrógeno líquido. Os podéis imaginar que esto supuso una auténtica revolución porque por primera vez se podía hacer a lo mejor algún tipo de desarrollo tecnológico enfriado a nitrógeno líquido en vez de helio líquido, ¿vale? El helio líquido es carísimo, el nitrógeno líquido es caro, pero no tanto, ¿de acuerdo? Y entonces, pues obviamente se disparó el trabajo en este tipo de compuestos un poquito más. Fijaros si fue importante el descubrimiento del Ivaco, que uno de los primeros grupos que lo reportó lo publicó en Physical Review Letters, en PRL, y si buscáis el paper, ellos dicen que han descubierto superconductividad por encima de nitrógeno líquido en un compuesto que es IB, eso es iterbio, bario, cobre, oxígeno, en vez de itrio, bario, cobre, oxígeno. Nadie se sabe si es que se equivocaron o lo hicieron aposta para que nadie les pisara el descubrimiento. Más tarde se descubrió que el iterbio, bario, cobre, oxígeno también era superconductor, o sea que al final lo comido por lo servido. A día de hoy se han encontrado superconductividad de un poquito más alta temperatura de no sé cuántos Kelvin, menos 135 grados centígrados en óxidos precisamente de esta familia de cobre. Pero está un poquito estancado el campo, entre otras cosas porque tampoco se conoce el mecanismo que da lugar a la superconductividad de temperatura crítica, y al no conocer el mecanismo es muy difícil intentar explotar el fenómeno un poquito más allá para conseguir más y más y más temperaturas críticas de transición más cercanas a temperatura ambiente. Pero bueno, a día de hoy, ¿cómo está el campo de la superconductividad? Pues si pintamos la temperatura crítica en función del año de descubrimiento, aquí tenemos poco menos hasta 2020 no llega, pero vamos, nuestra década, ¿vale? Los superconductores convencionales que se descubrieron desde el mercurio en 1911 por Kamerlingh-Olds, el plomo, el niobio, el niobato de germanio, yo que sé, todos estos superconductores de baja temperatura crítica, hasta el año 86, donde empezaron con los óxidos de cobre como este estilo. Como veis, el salto en la temperatura crítica obtenida
es brutal, hasta el récord actual que está por ahí por menos 130. Una cosa de ese estilo en un óxido de cobre venenosísimo que tiene bismuto, mercurio y de todo, vamos, de todo menos ecológico, ¿de acuerdo? Pero aquí es a día de hoy donde está un poco la punta de la lanza. Después de los óxidos de cobre se han descubierto otras temperaturas de superconductores de temperatura crítica, como los superconductores basados en hierro, que de los que ha habido en la última década bastante trabajo, tienen temperaturas críticas más bajas, pero tienen hierro, que es una cosa con momentos magnéticos y con lo cual es bastante inusual que exhiban superconductividad, con lo cual mucho trabajo básico se ha metido en este tipo de compuestos por el tema de intentar esclarecer el mecanismo, ¿de acuerdo? De nuevo, si conseguimos explicar el mecanismo debajo de la superconductividad de alta temperatura crítica, pues quizá consigamos diseñar un superconductor con temperatura crítica cerca de donde estamos nosotros, que es por aquí arriba, ¿vale? Temperatura ambiente. Pero bueno, a día de hoy es un poco donde estamos. Estos superconductores de alta temperatura crítica tienen estructuras cristalinas muy complicadas. Ya tenéis que, esto es la composición, un itrio, 2 barios, 3 cobres, 7 oxígenos para el vacuo, que tiene, ya os digo, temperatura crítica de 90 Kelvin. Básicamente hay una característica estructural que comparten la gran mayoría de ellos, que es una serie de planos de cobre-oxígeno con coordinación cuadrada, donde se supone que se condensan los pares de Cooper, aunque no está tampoco muy claro, y tienen otras zonas de la celda unida como estas cadenas de cobre-oxígeno que hay aquí abajo y aquí arriba, de donde se supone que se originan los portadores superconductores que se transfieren a los planos. Ya os digo que hay bastante trabajo experimental que ha aclarado muchas de estas cuestiones, cuáles son los reservorios de carga, dónde aparece el superconductor, digamos, el condensado de pares de Cooper superconductor per se, pero a día de hoy el mecanismo de pairing, o sea, de cómo se establecen los pares, en este caso a temperaturas tan altas, no está ni remotamente claro todavía. Y bueno, pues es un campo bastante activo y bastante interesante para aquellos de vosotros que quieran seguir en eso. Bueno, pues esto ha sido un básico resumen sobre la superconductividad para subir a YouTube. Realmente es un campo apasionante donde hay muchísimas, pero muchísimas cosas más que contar, pero no nos da tiempo. Lo que sí que espero es que por lo menos tengáis un poquito de la cultura general de lo que es el fenómeno y que igual os va a salir al paso en otros momentos de vuestra vida como físicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos el tema 5 y, por tanto, el temario. Bien, lo hemos conseguido. Buen trabajo, chicos. A día de hoy nos quedan 2 cosas. El entregable que comentábamos, 9.3 y 9.6, ¿vale? Para la semana que viene, que esclarezcamos los temas de trabajo, que ya os digo que durante este fin de os mando una lista de posibilidades y durante toda la semana que viene, hasta el viernes próximo, me podréis decir en qué queréis trabajar y qué equipo sois, ¿vale? La semana siguiente, el miércoles día 10, tendremos el test online de los temas 4 y 5 y luego ya el 24 de junio me entregaréis este trabajo online. O sea que yo creo que está relativamente espaciado para que no resulte bastante, vamos, que no sea muy sobrecargado, habida cuenta que vuestro mes de junio incluye bastantes exámenes y ejercicios de otras asignaturas, ¿vale? Pero intentar no perder un poco la comba del sólido, porque tenemos el examen el 14 de julio, que falta muchísimo tiempo de aquí a entonces, ya os digo que nos ha olvidado a todos todo, ¿vale? Entonces, intentar que tanto el trabajo avanzado como el repaso para el test del día 10 os sirva de, pues bueno, para no perder el ritmo de la asignatura un poquito dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Batman también se despide de todos vosotros, que le habéis mostrado mucho cariño, se siente un perro muy querido. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero Batman y Bingo son abuelo y nieto. Batman es el abuelo y Bingo es el nieto, ¿de acuerdo? Entonces son unos perros muy familiares y que os han cogido mucho cariño. Bueno, pues nada, bromas aparte, ha sido un placer, chicos, espero que estéis todos bien, seguid en contacto y, de hecho, si durante el mes de junio todavía tenemos dudas o antes del examen queréis hacer alguna sesión online en vivo para dudas y preguntas, aunque ya no estamos hablando de cosas, o sea, ya no tengamos periodo de clase, no tengo el más mínimo problema en que hagamos tutorías cuando queráis, preguntas, sesiones en vivo, si queréis, de resolución de dudas antes del examen o durante el mes de junio, ¿vale? Estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos hablando. Cuidaos mucho. Chao.